Bien, mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Llegamos ya a este momento donde tenemos que desarrollar la lección del estudio que hemos tenido durante toda la semana. Quisiéramos que el día de hoy nos puedas acompañar. Vamos a desarrollar este estudio importante que el Señor nos ha dado para conocer y quisiéramos que tú seas parte también de este estudio. Hemos hablado del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de este Cordero que en la antigüedad de alguna manera se representaba a través de ese animalito que los patriarcas y los profetas llevaron para el sacrificio, reconociendo de lo que un día vendría a tallar en el mismo Señor Jesucristo este plan de salvación. Es así como necesitamos centrarnos y ver de lo que el Señor nos ha dado como un regalo a nosotros, su Hijo que vino a morir por esta humanidad. Ahí donde estás, te invito, vamos a orar para poder comenzar este estudio. Vamos a comunicarnos con nuestro Creador y Él sea quien nos dirija el día de hoy. Bendito Padre que estás en los cielos, en esta mañana queremos agradecerte e invitarte, Señor, que nos dirijas porque sabemos que únicamente dependemos de usted. Que a través de su Espíritu Santo usted pueda guiarnos, pueda acompañarnos, Señor, y que todo lo que digamos y hagamos en este día sea de acuerdo a su bendita voluntad. Oramos para que tus hijos, donde se encuentren, Señor, también puedan meditar, puedan escudriñar, Señor, tu palabra y que sea el alimento esencial en sus vidas. Vamos a comenzar. Para eso pedimos la presencia de su Espíritu Santo y oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. Amén. Bien, mi querido hermano, amigo, y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, queremos comenzar este desarrollo de la lección del día de hoy. Como título hemos tenido para esta semana el Cordero de Dios. Aquel Cordero que fue sacrificado y como lo presenta el libro de Apocalipsis en el capítulo 4, aquel Cordero que fue inmolado, aquel Cordero que es el único quien puede abrir los 7 sellos. Ese Cordero estaba dándose ya a conocer en su época como el Salvador del mundo. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1 y el verso 29. Es un verso conocido por este pueblo y dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, el precursor, lo presenta a Jesucristo como aquel Cordero que quita el pecado del mundo, como aquel inmaculado ser que vendría a esta tierra a quitar el pecado de todos los seres humanos que quieran allegarse a él. El testimonio que se encuentra en el deseado de todas las gentes, en la página 116, dice: a fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. Hermano y amigo, notan lo que dice el testimonio en el deseado de todas las gentes, en la página 116, a fin de entrar en su gozo. El gozo de ver almas redimidas por su sacrificio. La remisión de los pecados no se consigue si no es por el sacrificio de aquel Cordero que se entregó para darnos vida eterna. Debemos participar de sus labores en favor de su redención. Participar en aquellas labores en favor de la redención por el pecado amerita que nosotros
tengamos conocimiento de aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, amigo y hermano, tú que escuchas cada día el mensaje de parte de Dios, te invito a tener esa labor en esta época antes que el tiempo de gracia se cierre para siempre. Entonces, dice la pregunta. Vamos a comenzar con una primera pregunta para desarrollar. Según la profecía, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Según la profecía, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 40, del 3 al 5. El profeta Isaías, en su época, en su tiempo, lo determinaba de esta manera a lo que vendría a ser aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Capítulo 40, del 3 al 5. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a leer, porque el escudriñar o leer la palabra va a ser de satisfacción para nuestras almas. Dice del verso 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezad calzada a Jehová en nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y todo lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Se está refiriendo al corazón del hombre. Se está refiriendo a aquel hombre que tiene un corazón distorsionado, distinto a lo que el hombre debería tener. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Queridos hermanos y amigos, cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó, de alguna manera su corazón se volvió en un terreno pedregoso, en un terreno lleno de espinas, a lo que representa la parábola. En la parábola del buen sembrador encontramos esos aspectos de la tierra donde tiene que caer la semilla. Y cuando vemos que la tierra en la primera parte está completamente atropellada por los que trillan el trigo, vemos que hay un corazón que está completamente olvidado en ese sentido de lo que corresponde ser un hijo de Dios. En otras palabras, ese ser no se da cuenta que él es una creación perfecta, pero que lamentablemente por causa del pecado, este hombre, este ser, se ha vuelto ciego y no puede ver lo que él es. Entonces, no con esto me estoy refiriendo, hermanos queridos, que el hombre en su naturaleza que vive es perfecto. No. Estamos refiriéndonos a la creación. Cuando el hombre fue creado, de alguna manera fue perfecto. Pero el Señor, a través de su sacrificio, ha vuelto a ser perfecto al hombre. Y estamos ya hablando de una manera perfecta en lo que sería la mente, en lo que sería ya dentro del ser del hombre. Entonces, queridos hermanos, dice el comentario bíblico en la página 189 y 190. Juan el Bautista tuvo una obra especial para la cual nació y para la cual fue elegido. Acá entra a detallar el profeta Juan el Bautista. Y tuvo una obra especial para la cual nació y para la cual fue elegido. La obra de preparar el camino del Señor. Hermanos y amigos, no siempre es una teoría poder decir en esta mañana que hagamos o simplemente miremos y no tengamos ese deseo intenso, ese deseo vivo de corazón de querer aprender y de hacer como Juan el Bautista.
Ustedes saben la historia de Juan el Bautista. Se alejó de la sociedad y se fue a vivir a un desierto. Y en ese desierto ustedes conocen la historia, cómo vivía él, qué comía él, cómo se vestía él. Y esa manera de vivir le ayudó a Juan el Bautista a preparar el camino para que viniese el Creador. ¿Y por qué el Creador? Porque en cierta parte Él es Dios. ¿Y por qué el Creador? Porque a través de ese poder maravilloso, glorioso en el cielo, a través de Él se crearon los mundos. Estaba recibiendo no a cualquier ser, como hoy lo podemos notar, hermanos queridos, cuando se llega a recordar el nacimiento de Cristo, como un niño indefenso sin duda, como un niño con la naturaleza caída, con el cuerpo pecaminoso, podríamos llamarle así, pero que dentro de ese ser estaba Dios. De aquí la palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, dice el testimonio, que su ministerio en el desierto fue un notabilísimo, dice, cumplimiento literal de la profecía. Su ministerio en el desierto fue, dice, un notabilísimo cumplimiento, literal. Se estaba cumpliendo lo que el profeta Isaías hace algunos años atrás había dicho de él. Voz que clama en el desierto. Para esa época, ustedes saben cómo estaba la situación en los campos. Y cuando un rey quería pasar por los arbustos y llegar a algún lugar, el siervo caminaba hacia adelante y con algo cortante caminaba abriendo el camino para que el rey pasase. A lo que dice el deseado de todas las gentes. Es así como Juan el Bautista preparaba el camino para aquel que viniese después de él. Él era el precursor. Él era el siervo que tenía que preparar ese camino y esa voz que tenía que clamar en el desierto. Entonces, según la profecía, hermanos, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Según la profecía que anuncia el profeta Isaías. Hemos leído lo que dijo el profeta Isaías. Vamos a poner la respuesta. Según la profecía, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? De preparar el camino al Señor. ¿Sí? O de preparar el camino del Señor. Antes que Cristo venga por segunda vez. Estamos ya entrando a una etapa del fin de la historia de esta tierra, de esta humanidad. Antes que Cristo venga por segunda vez, también vendrá a preparar el corazón de los hombres el tercer Elías. Vamos a buscar lo que dice el libro de Malaquías. Te invito a buscar, no pasando por alto a lo que estamos estudiando. Si bien es cierto, estamos estudiando aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también existe esta oportunidad de poder presentar a lo que sería el antitipo de Juan el Bautista. El capítulo 4 de Malaquías y el verso 5 y 6 dice: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La obra de aquel tercer Elías, la obra de aquel Juan el Bautista, podemos llamarlo también, es de hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de presentar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Juan, cuando vino, no vino simplemente a hacer su obra o una obra propia, vino a presentar aquel Cordero que quita el pecado del mundo, aquel que no era digno de desatar su sandalia. Entonces,
para esta etapa en la cual nosotros estamos viviendo, tenemos que darnos cuenta que existe también un Juan el Bautista que preparará el camino para que Cristo venga por segunda vez. Entonces, queridos hermanos y amigos, estamos hablando de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigüedad, como nosotros lo podemos ver, se presentaban los corderos, aquellos corderos que en simbología representaban a Cristo. Cuando nosotros buscamos el libro de Génesis, el capítulo 3, recordamos de aquel día más triste de la historia, cuando Adán y Eva, con esa capacidad que tenían de seres humanos, sintieron el peso del pecado y lloraron porque habían fallado a Dios, su Padre, su Creador. Dice el verso 21 del capítulo 3 del libro de Génesis: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Querido hermano y amigo, el hombre había quedado desnudo por la transgresión de la ley de Dios. El hombre había quedado completamente desnudo tanto por fuera como por dentro. Y Dios deseaba enseñarle al hombre, en su condición que estaba, que Él le iba a cubrir a través de su manto. Aquel manto de justicia que representa el carácter de Dios. Aquel manto de justicia que tanto por fuera como por dentro el hombre necesita ponerse hoy que estamos viviendo en esta etapa. Porque de acuerdo al capítulo 5 del libro de Mateo y el verso 8, quisiera leer, hermanos, para poder complementar al estudio de esta lección, ya que estamos hablando de aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice el verso 8: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza del corazón únicamente se consigue a través de ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Por eso que la obra de la redención es una ciencia para poder nosotros llegar a entender. Es la ciencia y es comparada, no pues como se puede comparar la ciencia de los hombres, es comparada de alguna manera a esa ciencia infinita de Dios. Entonces, queridos hermanos, estamos hablando de este importante tema. Estamos desarrollando esta lección que ha sido de beneficio para aquellos que lo hayan meditado, hayan comido del pan espiritual. Es un beneficio enorme. Tenemos el mismo libro de Juan, capítulo 1, del 29 al 35. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 1, del 39 al 35. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a marcar el texto, de repente puedas leerlo o aprenderlo de memoria, sabiendo, hermanos, que todo lo que nosotros aprendemos nos va a servir para el final de los tiempos. Dice el 29 al 35. El libro de Juan, del 39 o del 29 al 35. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Juan tenía la oportunidad de tener un encuentro con aquel Dios con nosotros. Juan tenía la oportunidad de ver a aquel que se humanizó y de dar testimonio de él. Ya el Espíritu Santo le había mencionado a Juan quién era en aquel día de su bautizo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Juan lo tenía por concreto que estaba tratando con aquel Hijo de Dios. Entonces, hermanos y amigos, surge la pregunta: ¿cómo predijo la profecía el nacimiento y la misión de Jesús? ¿Cómo predijo esa profecía? Vamos a leer el testimonio que se encuentra en el deseado de todas las gentes. Al día siguiente, mientras 2 de sus discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras exclamaba: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos. Ellos no los comprendían plenamente qué significaba el nombre de Juan, que Juan le había dado, Cordero de Dios. Juan mismo no lo había explicado. Un pueblo que no tiene visión. Un pueblo que a pesar que tiene la luz, a pesar que tiene los testimonios de Jesús, puede estar viviendo como este grupo de discípulos en su época, que no entendieron lo que significa el Cordero de Dios. A pesar que la historia nos ha relatado y nos ha dado a entender de aquel ser que cada vez que los patriarcas y los profetas, el propio Adán, cogía para hacer un sacrificio, estaba haciendo una representación de aquel Cordero de Dios que iba a morir en la cruz del Calvario. Tenemos el libro de Génesis, el capítulo 26. Te invito a buscar el libro de Génesis, el capítulo 26. Y quisiéramos leer algo interesante en esta oportunidad, para que podamos testificar cómo el Señor, en su infinito amor, no nos ha dejado sin luz, sino nos ha llevado a comprender este plan maravilloso que es el plan de salvación. Capítulo 26, verso 25 dice: «Y edificó allí, dice, un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo». Refiriéndose la Escritura a Abraham, que edifica un altar, nos está dando a notar que Abraham hizo un sacrificio en ese lugar donde llegó. Porque la única fuente de sabiduría era nuestro Señor Jesucristo, que se estaba representando en ese Cordero. Y cada personaje de la historia ha tenido que tener esa experiencia con aquel animal que llevaba para sacrificarlo, pero que en su mente estaba el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es así como Juan lo presenta en esta oportunidad, cómo es el relato del profeta que menciona y cómo los discípulos miraron y se convencieron de esas palabras indiscutiblemente venidas de parte de Dios. Dice la pregunta, mis queridos hermanos: ¿cómo predijo la profecía el nacimiento y la misión de Jesús? A través del Cordero y de su sacrificio. A través de esos corderos de la antigüedad, y que iban a morir en el altar. Cuando nosotros abrimos el santuario, entramos al atrio y encontramos el altar del sacrificio. La representación simbólica que da a conocer el sacrificio de aquel cordero, la representación simbólica que nos da a conocer el sacrificio de Jesús, el Hijo de Dios,
estaba ya trazada en el plan del santuario y estaba ya trazada en los patriarcas y profetas, estaba ya dado a Adán y a su generación sucesiva. No había nada que ver, no había oscuridad en este plan, no había alguna barrera que atajase para no entender, pero lamentablemente el pueblo judío no pudo entender. El propio Israel en su época se alió con las naciones paganas y no pudo ver la luz completamente como debería tenerla. Entonces, queridos hermanos, vamos a buscar también el libro de Juan, el mismo Juan, y vamos a leer el capítulo 1, el verso 41 y 42. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a leer tu Biblia. Y si tienes un resaltador, puedes resaltar los versos para que tú lo puedas meditar. Vamos a leer el verso 41 y el verso 42. Dice la palabra: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Mesías, de alguna manera, se reconoce como el Cristo. Dice, si nosotros leemos desde el verso 40, ¿sí? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La representación de Cristo como humano en esta tierra no simplemente nos da a conocer un aspecto, como dice el profeta Isaías. Vamos a buscar el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, ¿sí? Para poder responder a esta pregunta y agregar a lo que hemos estudiado durante la semana. Dice, queridos hermanos, el capítulo 53 y el verso 2 y 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. La pregunta es a los discípulos, a lo que ellos se quedaron impresionados, y cuando Andrés le lleva para presentarle a Simón, ¿cómo se sienten impactados? Y no era la hermosura de lo físico del Maestro, del Mesías. No era la hermosura, porque el profeta Isaías lo presenta despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No vino como el mundo quería que viniese. No vino como los judíos hubiesen querido que venga. Vino como un simple y sencillo carpintero, no con un atractivo rostro para desearlo. Pero estos discípulos que habían estado estudiando de alguna manera, desearon ver a ese ser, y ahí se representa el deseo de todas las gentes. El desear la libertad del corazón, porque el hombre en su capacidad estaba muriendo en esa cárcel terrible en las tinieblas. Dice, queridos hermanos, el testimonio que se encuentra en el deseado de todas las gentes, en la página 113. Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón. Entonces, a lo que menciono, ¿cuáles eran esas palabras? ¿Cuál era ese gozo que llenaba el corazón de Andrés? Quisiera leer el capítulo 23 del libro de Lucas. Vamos a buscar el libro de Lucas para poder agregar a lo que estamos estudiando de esta lección. Y cómo lo presenta Lucas en el camino de Emaús, cuando los siervos, estos siervos de Dios, estos discípulos estaban yendo y encontraron a Cristo. Y Cristo los llenó de esa bendita palabra, de ese poder de la palabra. Entonces, dice
Y decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ese poder de la palabra, ese poder de aquella palabra que sale de la boca de Dios, ese poder de la palabra hace que arde el corazón. No es esta simplemente escritura, como lo pueden ver ustedes. Esta simplemente es letra que puede matar. Es letra muerta, como lo dice el apóstol. No es esta palabra no es esta escritura la que te va a dar aliento de vida espiritual. Es aquella palabra que sale de la boca de Dios. Es la que viene del cielo, mi querido hermano. Es aquel poder vivificante en el Espíritu Santo la que te va a dar poder y la que te va a dar vida para que tú puedas existir como un cristiano. Quisiera hacer un paréntesis acá para poder decirles en esta mañana que muchos estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, muchos estudiamos el testimonio de Jesús, pero no entendemos que cuando nosotros lo estudiamos necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le pueda dar vida a esta letra que tengo acá. Necesitamos esa consagración y necesitamos esa unión entre lo humano y lo divino. A eso es lo que me estoy refiriendo, hermanos queridos, lo que ardía en el corazón de aquellos discípulos y de lo que ardía en el corazón de Andrés para compartir a Simón, que más tarde sería llamado Pedro. Entonces el testimonio dice: yendo en busca de su hermano Simón, exclamó: hemos hallado al Mesías. Simón no se hizo llamar 2 veces. Él también había oído la predicación de Juan el Bautista. En la predicación de Juan el Bautista, Simón había escuchado a aquel Cordero que iba a venir. Y dice: y se apresuró a ir al Salvador. Los ojos de Jesús se posaron sobre él, leyendo su carácter y su historia. Siendo este ser encarnado en un hombre, utilizando de alguna manera esa naturaleza divina en el carácter, y a través del poder del Padre puede ver su historia, puede ver su carácter de Pedro o de Simón, y él se queda de alguna manera observando, porque ese hombre tendría que ser un hombre de la historia. No tendría que ser el primer papa, como mencionan los católicos romanos. Tendría que ser uno de aquellos que tendría que negarlo, pero que al final tendría que arrepentirse, ¿verdad? Muy bien, queridos hermanos, entonces dice la pregunta: ¿qué cualidades dignas de mención revelaron los primeros discípulos? Ya podemos ver a lo que también menciona el libro de Primeros Escritos, que me gustaría leerlo en esta mañana antes de poner la respuesta. ¿Qué es lo que causa ese gozo en el pueblo? ¿Qué es lo que hace que brille en el corazón del hombre? El libro de Primeros Escritos, en la página 1. Muy bien. Entonces, vamos a leer esta parte importante que quisiéramos que nos llame la atención de alguna manera, porque es palabra del Señor. Es palabra de Dios que calma las ansias de poder vivir, ¿verdad? Que calma las ansias de poder tener un encuentro con aquel ser que nos da a conocer el mensaje. Muy bien, queridos hermanos. Un poquito de dificultad para encontrar el párrafo, pero al fin lo encontramos. Está en la página 55. La sierva del Señor menciona
cuando se desató, en este caso, el gran chasco acá en la tierra, y cuando nuestro Señor Jesucristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y una expresión de la palabra a la cual estamos viendo el gozo que habían sentido los discípulos, lo encontramos en esta partecita, el gozo de aquel pueblo que recibe el poder del Espíritu Santo o de la iluminación por parte de Dios. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo y rogaban: Padre, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Antes de que se diera este suceso, los discípulos que encontraron a Cristo, los discípulos que llegaron a tener amistad con el Maestro, sintieron este gozo enorme que sintió también el pueblo pionero en esa época y que sentirá este pueblo en esta etapa. Aquel gozo por el poder y por la unión entre lo humano y lo divino cuando el ser se arrepiente y entrega su corazón a Jesús. Entonces, ponemos como respuesta qué cualidades el gozo que llenaba su corazón. Ese gozo que no solamente lo tuvieron ellos, sino que mediante el poder del Espíritu Santo el Señor llenaba de gozo a todos aquellos que se acercaban a Él. Aún los mártires en su época cuando murieron, pero se llenaron de gozo porque estaban ya casi en la presencia de aquel ser todopoderoso. Hermanos queridos y amigos, estamos desarrollando esta lección con el título El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios era el título de la lección. Entonces, queremos seguir compartiendo con ustedes y vamos al mismo Juan, capítulo 1, 46 al 49. El libro de Juan, capítulo 1, 46 al 49. Entonces dice, hablando de este personaje, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, vamos a ver la historia de este personaje. De este personaje que llama la atención y que puede estar en diferentes iglesias y en diferentes países, y que tengamos también la misma situación de Natanael. Natanael tenía algún prejuicio como no podemos tener nosotros ahora. Aquel prejuicio que cuando menciona la palabra, noten lo que dice la palabra, encontramos el verso 47. Bueno, vamos a comenzar desde el verso 46, sí, 46. Dice, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Cuando tú escuchas que en algún lugar hay una persona con un carácter ofensivo, cuando a ti te han contado de alguien que tiene un carácter ofensivo, un carácter diferente al tuyo, tú estás con esa tentativa que cuando lo encuentres
vas a ver y te vas a encontrar para controversiar con él o para tener algún pleito de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando alguien nos cuenta, nosotros llevamos el mismo prejuicio que Natanael. No sé si Natanael conocía el lugar. Y él menciona y dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y si bien es cierto, Nazaret era un lugar terrible, podríamos decir de una manera que vivía el hombre en tinieblas, pero no todo era algo terrible, porque de Nazaret estaba viniendo nuestro Señor Jesucristo. Es así como el prejuicio del hombre puede llevar a que perdamos un alma para Cristo. No creamos ni tampoco condenemos a aquel personaje o aquella persona que nos hayan contado algo de él o de ella, de darle a nosotros sentencia y decir, puede salir algo bueno a esta persona, porque me han contado que esta persona es así. No, vayamos a ellos. Vayamos a ellos y nos vamos a encontrar y nos vamos a dar una sorpresa de que estas personas tienen el carácter de Cristo, tienen el carácter de Jesús. Era Cristo quien estaba frente a Natanael y le dice, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Quita el prejuicio de su mente, de Natanael. Quita el prejuicio al punto de que Natanael se queda sorprendido y dice, ¿de dónde me conoces? Estaba hablando con el Hijo de Dios. Ya lo había conocido desde el vientre de su madre, de alguna manera. Hermanos queridos, dice el testimonio, en el deseado de todas las gentes, esto fue suficiente, dice. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael, su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Si hay algo que debemos resaltar de lo que era Natanael, tenía algún prejuicio de alguna manera, pero también era un verdadero israelita porque no se dejaba convencer fácilmente, sino que él mismo buscaba para saber la verdad, pero no buscaba a los doctores de la ley, sino buscaba a su Creador. Podríamos decir que tiene algo de suma importancia en la lección que nos da. Entonces dice, hermanos, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda, noten, aunque presa de la duda, por el prejuicio que tenía, por lo que lo habían dicho que de Nazaret no sale nada de bueno, o de repente porque él había visto allá. Y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad. Hay hombres sinceros, pero no por lo que sean hombres sinceros no tengan prejuicio. Hay mucho prejuicio en aquellos hombres sinceros. Lo estamos notando lo que dice la palabra. Entonces dice, respondiendo dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora Natanael reconoce porque al encontrarse con Cristo entiende que no es con cualquier hombre quien está hablando. Estaba hablando con Cristo, con el Hijo de Dios. Estaba hablando con aquel que en su naturaleza divina, allá en el cielo era el Todopoderoso. Entonces, queridos hermanos y amigos, dice la pregunta, o bueno, más que todo es para describir, dice, describa la conversión de Natanael. Lo acabamos de describir cómo era Natanael, y podemos poner, Natanael tenía deseo sincero de conocer a Cristo. El deseo sincero de Natanael también podemos agregar ahí cuál era su prejuicio, cuál era su duda y cuál era la sinceridad de él, ¿no? En cómo él pudo tener ese encuentro, pero de alguna manera el Señor lo llenó de su espíritu. Entonces, hermanos y amigos, ya casi para ir finalizando, vamos a una penúltima pregunta y vamos a buscar 2 Corintios capítulo 3, 17 y 18. 2 Corintios
en el capítulo 2 de Corintios, el capítulo 3, y vamos a leer el 17 y el 18. Entonces la palabra dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El apóstol menciona que el Espíritu es el Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El libro de Fe y Obras, en la página 31, dice algo interesante. Quiero leer el libro de Fe y Obras. En la página 31 y el párrafo 1. Mencionando a lo que dice que somos transformados. Hermanos queridos, si Cristo ha venido a esta tierra para darnos libertad del pecado, pero también tiene en su providencia 10 preceptos que nos pueden hacer libres si nosotros lo contemplamos y miramos la capacidad de hombre que somos. La ley de Dios es el espejo que representa una imagen completa del hombre tal cual es, y sostiene delante de él el modelo correcto. Algunos que se alejarán y olvidarán este cuadro, mientras otros emplearán epítetos injuriosos contra la ley, como si esto pudiera remediar sus defectos de carácter. Pero otros, al verse condenados por la ley, se arrepentirán de su transgresión y mediante la fe en los méritos de Cristo perfeccionarán el carácter cristiano. El libro de Fe y Obras menciona que la única manera de poder nosotros ver nuestro verdadero carácter es a través de aquellos 10 preceptos, 10 mandamientos. Por eso es considerada como un espejo. Y el apóstol dice, por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo, vemos la gloria de Dios, ¿sí? En la misma imagen, como por el Espíritu. Entonces, a la pregunta, ¿qué significa? Dice acá, ¿qué significa la expresión de aquí en adelante veréis? Dice, el cielo abierto. Tenemos algo interesante que poder aportar en esta mañana. ¿Qué significa la expresión de aquí en adelante veréis el cielo abierto? Dice, ¿no? Vamos a buscar el libro del deseado de todas las gentes, para poder agregar un poquito más a la pregunta, a lo que se refiere, ¿sí? Y está hablando de aquella lucha que tuvo, o bueno, de aquella oportunidad en la que Jacob, bueno, no es el libro del deseado de todas las gentes, es el libro de patriarcas y profetas, ¿sí? Entonces, quisiera leer en la página 183 de Patriarcas y Profetas, de acuerdo a la pregunta. En esa visión a Jacob no se le reveló plenamente el plan de la redención, sino dice hasta dónde le era esencial en ese momento. La escalera mística que se le mostró en su sueño fue la misma a la cual se refirió Cristo en su conversación con Natanael. Dijo el Señor, he aquí adelante veréis el cielo abierto, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta el tiempo de la rebelión del hombre contra el gobierno de Dios había existido libre comunión entre
Dios y el hombre. Pero el pecado de Adán y Eva separó la tierra del cielo, de manera que el hombre ya no podía comunicarse con su Hacedor. Sin embargo, no se dejó al mundo en solitaria desesperación. La escalera representa a Jesús, el medio señalado de comunicación. Si por sus méritos no hubiese salvado el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían tenido comunicación con el hombre caído. Cristo conecta al hombre en su debilidad y desamparo con la fuente del poder infinito. A la pregunta podemos también, hermanos queridos, a lo que dice el testimonio, ¿no? ¿Qué es lo que representa? ¿Por qué dice la pregunta que aquí en adelante veréis el cielo abierto? Si buscamos el libro de Juan capítulo 1 y el verso 51, vamos a notar a lo que le dice a Natanael, haciendo mención a lo que también pasó en esa época con Jacob. Entonces, el verso 51 del capítulo 1, ¿sí? Y dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hermanos y amigos, el hombre perdió esa comunión o perdió esa comunicación directa con Dios. A través del pecado lo separó de alguna manera, pero Dios, en su infinito amor, enviando a aquel Cordero de Dios, tuvo el acceso para poder nuevamente, o le dio el acceso al hombre para poder nuevamente comunicarse con el hombre. Dios y el hombre tendrían una comunicación casi directa a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, he aquí esa puerta que representa, esa escalera que representa a Cristo, nos da la facilidad de poder ir nuevamente al Padre. Esa maravillosa facilidad. Entonces dice la pregunta, ¿qué significa la expresión aquí en adelante veréis el cielo abierto? Entonces dice, la comunicación del hombre y Dios, ¿sí? O podemos poner un acceso a la comunicación del hombre y Dios. Y por cierto, el verso de Juan capítulo 1, verso 51 se agrega a esta pregunta, ¿sí? Si ustedes allí tienen su Biblia, pueden agregarlo leyendo este pasaje que acabamos de leer, se agrega a esta pregunta. Entonces, queridos hermanos, encontramos algo interesante en lo que dice el testimonio también, en el deseado de todas las gentes. Con esto Cristo dice en realidad, en la orilla del Jordán los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre mí en forma de paloma. Esta escena no fue sino una señal de que soy el Hijo de Dios. Si creéis en mí, como también vuestra fe será vivificada, y veréis de los cielos están abiertos y nunca se cerrarán. Entonces también esa manifestación que se dio allá cuando el Señor Jesús fue bautizado y vino una voz del cielo, estaba ya dando a conocer cómo el cielo estaba abierto para que los hombres puedan comunicarse con su Creador. Hermanos y amigos, aquel Cordero que fue entregado en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, nos ha dado un acceso para llegar al Padre. Y es a través de nuestro Señor Jesucristo, convirtiéndose ya en una entrada, en una escalera para llegar hasta el cielo y así poder tener comunión con Él. Llegamos a la última pregunta. ¿Qué hizo Jesús para que sus discípulos lo siguieran? Vamos a buscar Lucas, el capítulo 5 y el verso 8. ¿Qué hizo Jesús? Dice, para que sus discípulos lo siguieran. Lucas capítulo 5, verso 8. Si tienes ahí tu Biblia, puedes leer este verso 8 del capítulo 5 del libro de Lucas. Entonces dice la palabra, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo,
apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué vio Simón? ¿Qué vio Pedro cuando lo instó a hablar estas palabras? El testimonio en Discurso Maestro de Jesucristo, página 36, dice: nunca ha brillado ni brillará jamás otra luz para el hombre caído, fuera la de que procede de Cristo. Jesús el Salvador es la única luz que puede disipar las tinieblas de un mundo caído. En el pecado de Cristo está escrito: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Solo al recibir vida podían sus discípulos hacerse portaluces. La vida de Cristo en el alma y su amor revelado en el carácter los convertiría en luz del mundo. Hermanos y amigos, en el capítulo 5, el verso 14 de Mateo dice: nosotros somos la luz del mundo. Pero esa luz que nace en el hombre, así como esa luz que nació en ese día en Moisés, no es por su propia luz, sino es por la gloria de Dios que puede posar en el hombre que se allega y se arrepiente de todo sincero corazón y se convierte en su hijo. Esta luz que recibe el hombre no es sino de aquella justificación por la fe que el hombre tiene que pasar. Al recibir la justicia de Cristo no es simplemente porque nosotros hacemos obras de lo que dice el apóstol, no, es un regalo, es el don de Dios. Es aquel don inmerecido que recibe el hombre. Es aquel Cordero que vino a sacrificarse y que su justicia perfecta ha sido y será dada para todo aquel que lo busque y lo reciba como ese gran regalo de parte de Dios. En esta mañana, hermanos queridos y amigos, el propósito de esta lección es que aquel Cordero de Dios se manifieste en el carácter en nuestras vidas y sea un ejemplo, o seamos un ejemplo para los demás. Ese Cordero que simplemente, sin abrir su boca, fue llevado al matadero, es aquel Cordero que quiere hacer de nosotros un ser como Él. No en poder y en gloria, sino en carácter. Porque el único en poder y gloria es Él. Que el Señor bendiga tu estudio, que el Señor bendiga tu caminar, y que esta lección nos ayude a comprender cada día el significado de aquel sacrificio en ese lugar cuando los hombres pensaron haber acabado con esa luz. El Señor te bendiga en este día. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Amén.